¿Qué tal? Bienvenidos a Panorama Global. Comenzamos la semana hoy día lunes y comenzamos nuestro recorrido en Uruguay, donde el Ministerio de Turismo asegura que la temporada será excepcional. En realidad ya hemos tenido algún feedback de gremiales del turismo. Ayer notoriamente Juan Martínez, el presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, saludó con alegría esta batería de medidas que ha tomado el gobierno. Carlos Pera también, de la Asociación de Agencias de Viajes del Uruguay. Ellos estaban esperando hace mucho tiempo este tipo de acciones. Felizmente hemos podido aceptar, dar lugar a la gran mayoría de ellas, y yo creo que esto nos va a garantizar un verano realmente tranquilo, en el sentido de que cuidándonos en salud vamos a poder tener una temporada que todos los uruguayos y todos los extranjeros que están ya dentro del país podamos disfrutar como corresponde. Monseglio, ayer decían, bueno, que el gobierno espera que estas medidas luego se traduzcan en precio, en alivio a los precios, por ejemplo, en el caso de los alquileres, también de la hotelería. ¿Desde el Ministerio se le va a hacer un seguimiento a este hecho, a que haya un impacto en el precio que beneficia a los uruguayos? Y en todo caso, ¿de cuánto estiman ustedes que tendría que ser en promedio esa reducción? Bueno, en realidad nuestro trabajo no es ser seguidores de los precios que determinan los privados, pero sí tenemos un diálogo permanente. Todos conocemos acá las tarifas que se han estado cobrando en la hotelería, todos conocemos los precios que se cobran en los restaurantes, y además el principal fiscal, el principal controlador es siempre el cliente, es siempre el usuario. No obstante eso, vamos a tener reuniones ya a partir de la semana próxima con el ministro Germán Cardoso, con los representantes de las principales gremiales hoteleras. En lo que me es particular, obviamente que tengo un vínculo muy fluido con todos ellos. Mantuve esta semana una reunión con el gerente de la Asociación de Supermercados del Uruguay, Daniel Menéndez, con quien también estamos evaluando repetir lo que año a año se viene haciendo, que es una lista de precios que quedan de alguna manera fijos. Esto se hace en una variedad de supermercados para que todos y absolutamente todos los veraneantes puedan tener un lugar donde saben que van a ir seguros y que van a pagar X cantidad de pesos por tal producto. Bueno, ¿y qué ha pasado con otras medidas? Porque ayer dijeron que justamente que este paquete no está cerrado. ¿Hay alguna medida que no fue contemplada hasta el momento, que presentaron los operadores turísticos? Por ejemplo, algún beneficio a nivel del combustible. ¿Puede haber alguna medida por ese lado también? A ver, sería yo muy osado si respondiera por sí o por no. Dentro de las posibilidades siempre está todo, pero yo quiero recordarle a todos los televidentes que estamos ante una pandemia mundial que nos ha costado a nosotros como país este sistema de salud que tenemos garantizado en este momento. Nos ha costado millones y millones de dólares, no al gobierno, a cada uno de los que nos está viendo. Por lo tanto, este sacrificio enorme que hemos hecho todos los uruguayos, en algún momento va a tener un límite. Las medidas que se han tomado ayer no son pocas. Se ha exonerado del IVA a la hotelería en general, un reclamo que hace años y años y años vienen pidiendo los hoteleros para los clientes uruguayos. Se ha vuelto a poner los 9 puntos de IVA, que eso significa un renunciamiento fiscal en materia de lo que se descuenta en los restaurantes. Se ha exonerado del IRPF a los alquileres, que ese era también un impuesto grande. A mayor cantidad de lo que se paga por un alquiler, mayor cantidad de impuestos, obviamente. Todo eso es un renunciamiento fiscal que tiene un costo, y un país es como una casa. Hay alguien que administra, hay una caja donde entra dinero y donde sale dinero, y todos sabemos que no solamente se puede sacar. Así que por el momento yo estoy muy contento, muy tranquilo, lo hablábamos anoche con Cardoso.
realmente fue de las primeras noches que pudimos decir, nos vamos a descansar tranquilos a nuestras casas, porque entendemos que hemos cumplido una misión que parecía muy difícil, dada la actual coyuntura mundial que se está viviendo, y sin embargo nosotros en Uruguay somos un país que hoy, si abriéramos las fronteras, tendríamos una temporada récord como nunca antes se hubiera visto, porque todo el mundo quiere venir a Uruguay, absolutamente, de Europa, de Estados Unidos, bueno, los países de la región ni hablar, pero el presidente de la República ha priorizado la salud de cada uno de nosotros, y eso debemos cuidarlo y respetarlo, porque ha costado también no solo sacrificios, sino que también mucho dinero. Monseglio, ¿tiene alguna idea de cuánto van a compensar los uruguayos lo que usualmente o más o menos ingresa por turismo, teniendo en cuenta, por ejemplo, estaba repasando un estudio que hizo la consultora Equipos que decía que más o menos van a vacacionar la misma cantidad de uruguayos que en el verano pasado, pero que muchos de ellos, como es lógico, porque esta es una situación de crisis, piensan gastar menos, por ejemplo? A ver, te voy a dar un adelanto que es primicia en estos momentos. Punta Colorada, el complejo Sky Blue completamente lleno, Fortín de Santa Rosa lleno, hoteles en La Paloma con altísima ocupación, termas, absolutamente todos los complejos termales con mucha cantidad de gente asistiendo, Colonia, muy buena ocupación y muy buen movimiento de gente, no solo en Colonia de Sacramento, sino que en el departamento. Punta del Este, la gente está yendo, ya lo ha venido haciendo todo el fin de semana, en este fin de semana largo va a explotar. El complejo Solana no queda prácticamente una sola habitación. Los hoteles que están abiertos en Punta del Este, casi todos están a full, siempre cumpliendo con el aforo. Esto no es ni más ni menos que lo que se viene repitiendo en los últimos 4 fines de semana y que augura que la temporada, realmente vamos a tener una temporada excepcional con uruguayos, con los extranjeros que están viviendo dentro del país y con una cantidad de gente que también está ya alquilando, porque también tenemos novedades de las inmobiliarias que están teniendo altísima demanda, y eso se debe al que, al haberse exonerado el IRPF, todos los que antes se habían ido del formalismo para intentar de repente no pagar ese impuesto, ahora no tienen ningún problema y están llamando a las agencias inmobiliarias para pedirles que les consigan un apartamento, una casa, una cabaña. Todo esto son buenas noticias, repito. Vamos a disfrutarlas ahora, vamos a tener un verano tranquilo, vamos a seguir cuidándonos, porque no podemos permitirnos dar marchas atrás. Tenemos que ser conscientes todo lo que ha costado esto, para cuidarlo y para que todos podamos disfrutar un verano como corresponde. Remo, Monseglio, en este contexto, ¿qué pasa con los protocolos para las playas? Porque ese es otro de los desafíos y que están analizando, poner justamente un aforo, topear la cantidad de personas. Si efectivamente pasa lo que usted está diciendo, que es que explote, como decía, buena parte de los balnearios de la zona, de la costa, bueno, eso va a ser un desafío también, evitar las aglomeraciones. Bueno, acá estamos trabajando todos en forma mancomunada, las intendencias departamentales tienen mucho que ver en esto, porque como tú comprenderás, hay playas de océano, playas de río, playas de lagos, en todo el Uruguay hay diferentes tipos de playas. Las intendencias van a ser fundamentales a través de su dirección de higiene o de salud para poder implementar protocolos. Después están las gremiales que nos están colaborando. Y después estamos nosotros también del Ministerio de Turismo. Yo termino esta nota, dentro de 5 minutos ya estoy saliendo en gira para el este, vamos a estar por los departamentos de Rocha y de Maldonado fundamentalmente, también por Canelones, revisando distintas cosas, hablando con autoridades. En este caso, ya podemos decir, en el caso de Rocha, con el intendente electo Alejo Umpierres, con quien tenemos también que conversar mucho, porque como ustedes saben, estamos haciendo un llamado a la construcción de un hotel 5 estrellas con casino en el departamento de Rocha, algo que ha dado muchísimo que hablar. También ha generado alguna polémica que yo quiero aclarar, que no hay ningún lugar predeterminado para construirlo. Eso queda abierto
a la idea del inversor y queda abierto a la aprobación del gobierno. Así que nadie se ponga nervioso, esto estamos en el ámbito de proyectar y en consecuencia siempre este gobierno que ha tomado, como siempre digo, como nunca antes, medidas excepcionales para el turismo, porque estamos viviendo una medida excepcional en el mundo por la pandemia, también va a ser muy responsable a la hora de adjudicar cualquier tipo de licitación, ya sea de hotel, de casino o de lo que fuere. Lo ideal es quedarse en casa. Este es un informe de KQP Paraguay. El protocolo autorizado, aprobado por el Ministerio de Salud Pública para las fiestas de KQP, protocolo bastante polémico, bastante cuestionado, porque KQP, decíamos, y coincidíamos en esto, es sinónimo de aglomeración. Claro. Y va a ser imposible cumplir ese protocolo, va a ser imposible hacer cumplir ese distanciamiento mínimo de 1,5 metros y que la gente no acuda en masa y que respete los distintos puestos de control y que en caso de recibir una negativa por parte de las autoridades de control peguen la vuelta y regresen a casa. Eso va a ser foco de conflicto. Ahora, las fiestas de Itacuá, la Virgen de Itacuá, en Encarnación finalmente se resolvió que no habrá peregrinación, que es la principal preocupación para KQP, por ejemplo. Claro, porque era un punto alto de concentración siempre en cada 8 de diciembre, en paralelo a lo que ocurre en Cordillera. Siempre se generaba ahí esa aglomeración en la zona de Itapúa. Y fíjense ustedes, compañeros, que el tema de Itacuá nunca estuvo en discusión. Nunca fue un tiro de afloje, nunca se había dicho vamos a ver qué pasa, vamos a ver si suspendemos o no. Directamente se anuncia que no se realiza o no se va a permitir por lo menos la tradicional peregrinación. Y peregrinación que es bastante importante también. Claro, igual, convengamos que peregrinación es sinónimo de aglomeración, porque la gente que cumple de esta manera su promesa, caminando, peregrinando, finalmente se aglomera en un sitio cerrado, la iglesia, o un sitio, un perímetro que a veces permite un número muy pequeño. Imagínense que a KQP estamos hablando de más del 1 millón de personas que entre esa noche y madrugada del 8 asisten, y en su mayoría después se quedan a escuchar la misa principal que arrancaba minutos antes de las 6 de la mañana hasta las 8 y piquito. Repetimos, la peregrinación al santuario de la Virgen de Itacuá estará inhabilitada, estará prohibida, no se permitirá tal peregrinación, pero sí habrá misa previo agendamiento de los fieles. Hablamos, señor Francisco Pistillo. La propuesta de este año es decirle a toda nuestra feligresía que este año celebramos Itacuá 8 de diciembre cada uno en su parroquia, principalmente. Y los párrocos ya saben eso, queremos entonces que nuestra gente no se desplace, sino que permanezca en sus parroquias. En segundo lugar, decirle con mucha pena que este año no promovemos las peregrinaciones, es decir, como iglesia no vamos a organizar peregrinaciones y que el santuario va a tener horarios de apertura y que durante la noche obviamente va a estar cerrado, también la víspera, con lo cual sabemos que ya no vamos a poder ingresar y que tenemos todo el año para visitarle a la Virgen, es decir, que vayan en pequeños grupos familiares, en forma individual durante todo el tiempo, que no se concentren en la fiesta del 8 de diciembre. Que Dios y la Virgen más que nosotros saben lo que estamos pasando y que de ninguna manera eso va a afectar la devoción, sino al contrario, que vayamos con más espacio de tiempo. ¿Hasta cuánta gente se va a permitir en las misas ahí en el lugar, no, señor? Seguimos lo que establece el protocolo sanitario. En este momento son 100 personas en espacios cerrados y 150 en espacios abiertos. Estamos viendo que en Itacuá máximo caben 100 personas, ¿no? Máximo. Y que va a ser con agendamiento, tanto en la novena como en el día de la fiesta. ¿Cómo se va a hacer ese agendamiento? Vamos a avisar, vamos a estar avisando por las redes sociales, la página de la diócesis, vamos a dejar lugares donde pueden llamar también. Bueno, y mucha atención con esto porque también se había pronunciado esta mañana el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, acerca de finalmente qué recomendación se da para KQP o cómo queda finalmente esta convocatoria. Y decía Mazzoleni, lo ideal es quedarse en casa y sobre todo que preocupa el nivel de relajo de la gente en las calles con respecto a esta festividad. Claro, lo que no termino de entender es si él recomienda que uno permanezca en la casa
y asista a esta festividad a través de las redes sociales o la televisión, o por lo menos su sugerencia, ¿por qué se habilita el protocolo? Ahí pues hay una contradicción. Nadie va a quedarse en su casa. No, claro que no. Igual él también dijo, yo creo que como una cuestión ya de advertencia, si los números en las próximas semanas suben, aumentan, es muy probable que se tome la determinación de cancelar este protocolo. Incluso el propio intendente de Caacupé habló y se refirió también al respecto. No, vamos a cerrar la basílica y se va a hacer una misa privada con transmisión a través de las redes sociales. Y Caacupé ya canceló, justamente por el temor de aglomeración, cualquier visita a los cementerios municipales el 1 y el 2 de noviembre. En esta conferencia de prensa de hoy, Mazzoleni también fue consultado acerca de quién va a ser responsable si hay un contagio masivo, si es la iglesia o es el ministerio. Dijo, es una responsabilidad en conjunta. No, es el Ministerio de Salud el que tiene la responsabilidad. Al derecho de pedir está el derecho de negar. Claro. Y es importante también hacerle entender que la política de salud del Estado recae en salud pública. Exacto, y sobre su titular. Y más todavía en esta época. Exactamente, van a ser claves los siguientes días en cuanto al análisis de los números epidemiológicos, en qué situación estamos, cómo estamos con respecto a Central y también la zona de Cordillera, y ojo que este va a ser un punto de concentración de varios departamentos. Enseguida vamos a compartir con ustedes la placa acerca de cómo se encuentran los departamentos en cuanto a mejor o peor situación. Estamos construyendo, lo hemos hecho con el obispo de Asunción, he expresado ahora el mensaje que él mismo ha dado y que nosotros también respaldamos plenamente, en el sentido de que lo ideal es que las personas realmente tengan unas fiestas marianas este año en sus comunidades o a través de las distintas plataformas, la televisión, las redes sociales, etc. Todas las actividades que hacemos fuera de nuestras casas tienen un nivel de riesgo. Todas, sin excepción. Las actividades económicas, las actividades que he mencionado antes. Entonces, la responsabilidad es conjunta. Seguramente nosotros como Ministerio de Salud tenemos una responsabilidad mayor, pero es conjunta. A mí me preocupa tanto o más recorrer las calles, ver gente sin tapabocas. Las reuniones sociales pueden generar mucho más contagio y se multiplican y son varios focos a nivel país si esas reuniones no se dan con las precauciones pertinentes. ¿Por qué Paraguay no puede emular a Brasil, México o al mismo Vaticano, que suspendieron sus actividades y peregrinaciones? Sí, bueno, Paraguay ha intentado construir unas decisiones hablando con las instituciones encargadas. Nosotros hemos tomado la iniciativa de acercarnos a la iglesia, acercarnos particularmente a la diócesis de Caacupé, al principal responsable, trabajar con ellos en la idea de un mensaje donde instamos realmente a una vivencia distinta, ¿verdad? Muchos de los países también a los que se hace referencia están en una situación distinta. Así que desde ese punto de vista es donde buscamos construir a través de la concienciación más que a través de la prohibición. Y así viajamos hasta Chile, donde experto asegura que las muertes por exceso de velocidad pasan cuando hay falta de fiscalización. El exceso de velocidad siempre se produce si es que no existe suficiente fiscalización. Lo que ha pasado en estos meses es que hemos estado pendientes de cosas mucho más importantes que la movilidad o el tráfico en la ciudad. Sin embargo, yo valoro mucho que se haya juntado este Comité de Ministros de Seguridad Vial, porque el tema de accidentes y el tema de reducir y fiscalizar los excesos de velocidad es algo que compete a varios ministerios, no solo a Carabineros, no solo a CONACEP. Por lo tanto, hay dos cosas. Una es la fiscalización, otra es también la toma de conciencia de los conductores a través, por ejemplo, de campañas que sean impactantes, de modo que sepan los conductores cuál puede ser el efecto.
Y también se ha producido esto por producto de que ha disminuido el tráfico en la ciudad. A ver, aquí hay una máxima que desgraciadamente no debería ser así, pero efectivamente se da, que es hasta que no te toca, no tomas conciencia, ya sea a ti como conductor o a tu entorno. En ese punto, el tema de la conciencia que tú mencionabas, educación, campañas que sean impactantes, ¿cómo ha ido desarrollándose eso? ¿Hay una mayor educación también vial para poder evitar el exceso de velocidad? No, claramente ahí estamos, digamos, con deficiencia en lo que es la reducción de velocidad. Si solo nos concentramos en las campañas de regulación de la velocidad y, digamos, multas por exceso, claramente los conductores siempre van a decir, mira, a mí probablemente no me toque. Claro. Si hay muchas, ¿cómo se llama?, fiscalización, pero las multas son reducidas, entonces los conductores van a decir, bueno, yo pago la multa y me voy a 180 de aquí a la costa. Por otro lado, si hay poca fiscalización, pero las multas son muy draconianas, los conductores van a decir, mira, como hay poca, probablemente nunca me toque a mí. Eso por un lado. Y por el otro lado, la verdad es que el asunto de digamos, la experiencia de tener un accidente, indudablemente es una experiencia traumática y hace que el conductor tome un poco más de conciencia. Ahora, la cantidad de accidentes, la cantidad de conductores involucrados en un accidente por exceso de velocidad es reducida, aun cuando haya muchos muertos, pero digamos, se producen, no sé, millones de viajes al día en transporte privado. Por lo tanto, ahí es donde lleva a punto a campañas que sean educativas, pero también campañas que sean, ¿cómo se llama?, que muestren escenas dramáticas, aunque eso puede ser un poco chocante, yo creo que eso concientiza. Y lo otro también en temas de educación, explicarle a los conductores cuánto, por ejemplo, demoran en frenar cuando van a determinada velocidad. Y eso no solo ponérselo en un cuadrito con números, sino que mostrarlo en una vía cualquiera, ¿no? Por ejemplo, saber que si va a 100 kilómetros por hora se va a demorar, se va a poder detener en casi 2 o 3 cuadras. Destacabas lo que es este trabajo y esta mesa interministerial con CONACET y de hecho es bien relevante que esté involucrado el Ministerio de Educación pensando en lo que son los futuros conductores. Siempre se habla de que aquí las malas prácticas no se tienen que heredar y obviamente también hay un tema de imitación a los padres, a los adultos. En ese punto hay una generación que va tomando más conciencia. ¿Cómo lo han visto ustedes también desde la concientización de manejar a la velocidad permitida y por sobre todo siempre a la defensiva? Sí, yo creo que las nuevas generaciones tienen más conciencia porque han estado más expuestos a la educación y también han estado más expuestos al tráfico. Es decir, ya no es poco común que en cada hogar o en una cantidad apreciable de hogares exista un automóvil y los niños lo utilicen o digamos, vayan en el automóvil, por ejemplo, para ir al colegio. Y ahí yo creo que los propios niños o los jóvenes tienden a controlar a los adultos que van con ellos cuando van a exceso de velocidad. Y algo parecido ocurre con el asunto ambiental, digamos, los jóvenes son sensibles al deterioro del medio ambiente, más sensibles que los adultos. Entonces, bueno, las campañas también pueden ir dirigidas a los niños o a los adolescentes también, que son imprudentes porque cuando uno es adolescente se siente inmortal, pero en muy corto plazo. O sea, estamos aquí con un problema donde se están produciendo 1.600 accidentes al año, muertes, perdón, al año, lo que equivale a que, no sé, cada año se estrellaran 3 Boeing 4.7 en el aeropuerto de Santiago.
Y si eso ocurriese, probablemente estaríamos todos, digamos, muy alarmados de qué es lo que está pasando en el aeropuerto. Sin embargo, eso esa cifra como que está escondida y solo forma parte de la estadística, no es algo que la gente lo vea. Por eso yo insisto en el sentido de que se muestren, ¿ya? No solo se muestren los accidentes, sino que se muestre qué pasa si un conductor va a exceso de velocidad. Es decir, qué le va a pasar si toma una curva a 80 kilómetros por hora y la vía está diseñada para Rodrigo. 60. Claro, y me imagino que también en este mostrar lo que puede ser el no cumplir con las leyes de tránsito, tiene que ir del lado del efecto que puede tener la muerte de una persona en el automóvil o el conductor también, lo que genera todo el drama familiar, pero también el otro efecto que es bastante común, desgraciadamente, en este tipo de hechos, cuando personas que sí respetan las leyes del tránsito finalmente mueren por una persona que no lo hace. Ese efecto es bien potente. Es un efecto bien dramático, Sí. porque aquí hay algo parecido a lo que ocurre con el uso de mascarillas en esta condición de pandemia. La gente dice, miren, sabe que si yo voy a exceso de velocidad, bueno, es un problema mío. Pero el problema es que también puede matar a otra persona que no tiene nada que ver. Eso también es algo que deberíamos incentivar en las campañas, es decir, bueno, usted toma una decisión, pero es una decisión que afecta a toda una sociedad que está detrás y que comparte con usted la vialidad. No es cosa de decir, mire, yo me la arreglo solo, no. Aquí hay que decir, mire, si usted mata a alguien, va a ir a la cárcel. O va a tener que firmar, no sé, mensualmente, o va a tener que estar en arresto domiciliario. Entonces, explicarle a las personas en esta campaña de educación también cuáles son las consecuencias para el infractor, no solo en términos de la multa, sino que en términos de las consecuencias que puede causar. Hablamos de los conductores, las conductoras, pero también hay otros incumbentes en las calles. Los peatones, los ciclistas, también ha aumentado el número de ciclistas, qué bueno que así sea, pero sabemos que las calles de las capitales de nuestro país no están diseñadas, desgraciadamente, para poder albergar a los ciclistas, y eso también los pone en riesgo. De hecho, estaba viendo las cifras que se han dado, ha aumentado en un 28,8% el número de ciclistas que han fallecido comparado con el año pasado en accidentes de tránsito. ¿Cómo también abordamos esos grupos que tienen responsabilidades, que generalmente son los más vulnerables por razones obvias, pero que hemos visto casos donde desgraciadamente también la irresponsabilidad del no conductor tiene mucho que ver ahí? Correcto. Una de las cosas que yo siempre he dicho que tiene que hacerse es que a los ciclistas y a los peatones no solo hay que enseñarles a ser ciclistas y peatones, sino que también deberían en algún momento conducir un auto y saber que, por ejemplo, ciclistas y peatones no siempre se ven, no siempre los ve el conductor. Entonces, el ciclista y el peatón, y en particular el ciclista, de repente hace un uso de su derecho, que está en todo su derecho de hacer uso de eso. Sin embargo, no tiene conciencia de que el conductor de un automóvil no necesariamente lo ve o no necesariamente puede respetarlo, y claramente el que va a salir con mayores heridas e incluso puede resultar muerto es el ciclista. Entonces, esa es otra cosa que hay que enseñarle a ciclistas y a peatones. Decirle que bajo ciertas condiciones, por ejemplo, un ciclista con ropa negra, en una bicicleta negra, durante la noche, es invisible. Un peatón también que cruza corriendo a mitad de una cuadra, también puede ser invisible o un objeto que uno no espera. Los ciclistas, por ejemplo, que hacen uso de los cruces peatonales, cuando uno va manejando, espera que cruce un peatón, pero un ciclista es un peatón que anda muy rápido, entonces de repente se aparece el ciclista y uno no alcanza a frenar. Entonces, darle algunas recomendaciones, por ejemplo, tanto a ciclistas como peatones y en general a usuarios vulnerables. No asuman que el conductor del vehículo lo está mirando. Claro. Una buena táctica es mirar si el conductor lo está observando
y tratar de hacer contacto con el conductor. De modo que ahí uno sabe que lo ha observado y que se va a comportar de alguna manera tratando de no atropellarlo. Rodrigo, claro, eso tomando la consideración que me parece una buena recomendación, que el ciclista también tenga de alguna manera la experiencia del conductor, pero claramente hay ciclistas de que no tienen automóvil, ni siquiera tienen carnet para manejar. ¿Qué se puede hacer al respecto? Hay también, me imagino, un tema de difusión, de educación de lo que a lo que se enfrenta un conductor, así como también debería ser al revés, me imagino, a los conductores, ¿a qué se enfrentan los peatones y los ciclistas? Exactamente. A mí me parece que en los exámenes de conducir, aparte de, lógicamente, aumentar, o sea, darle prioridad al examen práctico y hacer someter al conductor a diferentes vivencias de conducir, es decir, ¿no? En calles locales, en avenidas, en autopistas, y ver si está capacitado para eso. También, a lo mejor, cuando se le da una licencia de conducir a un motorista, parte de ese examen práctico sea al revés. Conduzca un auto y vea cómo puede ver a los otros motoristas. Esto implica un diseño más complicado del examen, pero bueno, es un problema grave, como yo digo. O sea, 1.600 muertos al año es mucha gente y hay que ser un poco más creativos en el tema de los exámenes de conducir. Lamentablemente los ciclistas son algo así como vehículos y conductores que son irregulares en el sentido que no tienen que dar exámenes para conducir una bicicleta. Pero también es bueno avanzar hacia eso, es decir, alguna capacitación a los ciclistas. Hay un montón de ONG de ciclistas. Yo creo que acercándose a ellos y haciéndole capacitaciones sería una buena manera de mejorar la seguridad para ellos mismos. En Colombia, unos pacientes con COVID-19 denuncian que no les dan incapacidades y así tienen que ir a trabajar. Las quejas alarman porque tienen una tendencia a elevarse y en cuanto a quejas por no COVID vemos que son cerca del 10% de las quejas generales que recibe la Superintendencia Nacional de Salud. La gente denuncia, oiga, tengo ciertos síntomas. ¿Qué pasa? ¿Les están haciendo la prueba? ¿Los están incapacitando? Muchas de las denuncias refieren que las EPS no están haciendo las pruebas y los usuarios tienen que pagar las pruebas de su propio dinero. Claro. ¿Qué sucede con las que sí pagan las incapacidades? El Ministerio de Salud expidió un decreto en el que indicó que desde la autonomía y criterio médico se debe establecer si una persona diagnosticada con COVID o sospechosa de COVID debe tener incapacidad o no. Es decir, que si los síntomas de una persona diagnosticada o sospechosa son leves, el médico no lo incapacitará. Hablemos de la incapacidad como tal y de las quejas. ¿Qué es lo que debe responder una EPS? La EPS debe pagar incapacidades cuando los médicos las expidan a las personas que trabajan, digamos, a nivel general. Las enfermedades que son calificadas de origen general deben ser pagadas esas incapacidades por las EPS. ¿Cuánto asumen? Deben pagar el 66% del salario. El 66% del salario, bueno, de los días, naturalmente, que quede incapacitado. ¿Y cuál es el criterio para definir la incapacidad? Porque muchos dicen, tengo fiebre, tengo cualquier otro malestar, y resulta que le dicen, váyase para la casa, pero no incapacitado. La expedición de las incapacidades las define el médico tratante en la consulta de acuerdo a su autonomía médica. Si los síntomas son leves, la instrucción del ministerio es que no se expida incapacidad porque la persona podría, por ejemplo, teletrabajar y estaría en condiciones laborales aptas y activas. ¿No hay una contradicción ahí? Llama la atención que no todas las personas pueden teletrabajar. Entonces, por ejemplo, los conductores, las personas que trabajan en servicios generales, si se van a la casa bajo un aislamiento selectivo, necesariamente dejan de
trabajar y de producir. Por ejemplo, un obrero de la construcción, un conductor, pues no podría obviamente trabajar en la casa. Entonces, aquí sí queremos nosotros, como organización de la sociedad civil, llamar al gobierno, acogiéndonos un poco también al llamado que hizo la Procuraduría General de la Nación, para que estas personas tengan una adecuada protección social. Veamos un caso, Francisco, precisamente de una persona que se contactó aquí con Noticias Caracol y nos mostró el drama que está viviendo por eso, por la incapacidad. Mi denuncia en este momento es debido a que esta semana me acerqué a Consubsidio Tierra Grata EPS Famisanar, debido a que me encontraba un puesto indispuesto de gripa. El doctor que se me asignó en ese momento no quiso atenderme. No tengo incapacidad, no tengo un documento donde me estén aislando y sí puedo estar perjudicando a varias personas en la calle, en mi trabajo, debido a que si yo falto, obviamente van a descontar dinero. Entonces, Famisanar, por favor, tengan en cuenta esto. Muchísimas gracias. ¿Qué decir frente a ese caso? Son los casos que son recurrentes. Muchas personas están refiriendo acudir al médico a través de la teleconsulta o de la llamada telefónica, pero el médico no me expidió la incapacidad. O como dice el señor, no me quiso atender. Francisco, ¿y por qué un médico se abstendría de incapacitar a alguien si éste está enfermo? Bueno, el criterio médico depende de su autonomía, pero no es un secreto que en el país se han evidenciado casos de constreñimiento a la autonomía médica y que las EPS, al ser las empleadoras de los médicos, les imponen ciertos criterios y les constriñen esa autonomía. ¿En su organización eso lo denuncian? Sí, lo denunciamos permanentemente. Ya. Hablemos de las incapacidades que hay o que se han otorgado por parte de algunas de esas EPS. Sura, 184.000 por un valor de 9.500 millones de pesos. Digamos que uno diría, para ser objetivos, imparciales, ¿está bien eso? Sí, está bien. Estas cifras son con corte de agosto. Ajá. Y nos llama la atención ver cómo hay unas diferencias abismales entre las solicitudes y los reconocimientos de pago de incapacidades en las diferentes EPS. Sura, tenemos que decir también las cosas buenas, Sura ha sido la mejor EPS frente al pago de incapacidades. Ha pagado 9.500 millones al corte de agosto, mientras que otras que tienen un número similar de afiliados han pagado 1.853 millones. Y la diferencia llama mucho la atención. Claro, y hay otras, para que vayamos también mirando. Mire, Famisanar, que era el caso que mencionaba el televidente, ha pagado 32 millones de pesos a 547 personas que les ha concedido la incapacidad. Sí, estos indicadores lo que nos muestran es que algunas EPS hacen el trabajo, pero otras no, y por eso solamente han priorizado estos muy pocos casos, y en el caso de la nueva EPS también queremos hacer la denuncia. Es una de las que más tiene afiliados en Colombia, pero ni siquiera tenemos las cifras, porque tampoco las reporta. Claro, esas son a septiembre, ¿no? Hay que ser justos. Señor. Puede que haya aumentado un poco la cifra en los últimos días y semanas, pero frente a todo esto, ¿quién responde? Lo que estableció el Gobierno Nacional con la expedición del decreto 1109 en agosto. Acá lo tengo, perdóneme. Es que las EPS tienen unas obligaciones de reconocer y pagar las incapacidades derivadas del COVID cuando se ha declarado como enfermedad general. Y las ARL tienen la obligación, también de acuerdo al decreto, de reconocer y pagar las incapacidades cuando son de origen laboral. Esto es al personal de salud. Sí, y en el caso de las ARL y las incapacidades al personal de salud, ¿cómo está la situación? Es muy similar. Seguimos recibiendo muchas quejas del personal de salud que dan cuenta de la precarización laboral, pero que dan cuenta también de no pago de incapacidades derivadas del COVID, pese a que ellos pues son personal que está en mayor riesgo y que se ha contagiado más en el país. Pues, el mayor número de contagios de COVID se presenta en el personal de salud. Sin embargo, no tienen las condiciones de protección social adecuadas. El departamento de Caldas inició con retraso el denominado pico de la pandemia por COVID-19, con el alto número de contagios que las EPS inclusive se han visto colapsadas. Vean este reporte. En medio de las dificultades que genera el contagio por COVID-19 está el tema de las incapacidades.
que deben entregar las EPS y que las deben pagar las ARL. En Caldas hay denuncias por esta situación. Según el concejal Cristian Pérez, representante de los colectivos de salud en Caldas, el decreto 538 del Gobierno Nacional, emitido al inicio de la pandemia, que dice que todo ciudadano que resulte positivo para COVID-19 tiene derecho de recibir una incapacidad si está afiliado al régimen contributivo, no se cumple a cabalidad. Lamentablemente hoy muchas EPS están pasando por la faja la obligación legal de reconocerle de manera puntual las incapacidades a los ciudadanos que resultan contagiados por COVID. Agrega que además es responsabilidad de las ARL, que en oportunidades no las pagan con el argumento de que las EPS no las autorizan. Se evidencia donde la persona, a pesar de que le practicaron la prueba y sale positivo para COVID, va a solicitar su incapacidad y la EPS no se la transcribe. Y muchas veces, a pesar de que se le transcriben, las instituciones encargadas del pago no la realizan. La problemática se ha extendido hasta los hospitales, donde ha habido centenares de trabajadores que han sufrido contagio, con resultados positivos, pero que no han tenido síntomas. Solo se les ha delegado trabajo en casa y han sido aislados sin darles incapacidad. Son asintomáticos. Y la EPS no les entrega una incapacidad. Entonces, si la ARL no reconoce el pago de ese aislamiento, ¿quién va a reconocerle a los hospitales que por esos funcionarios que dejan de trabajar 10, 12 o 14 días? Otras denuncias indican que muchos empleadores, cuando las EPS no transcriben incapacidad a un trabajador positivo para el virus, lo hacen ir bajo el argumento de que si no trabaja van a hacerle perder plata a la empresa, sin importar que sea un riesgo de contagio. Queda entonces en manos de las entidades reguladoras del sistema de salud saber si las EPS y las ARL están cumpliendo con esta obligación de las incapacidades para personas contagiadas con el virus. En Manizales y Caldas, José Fernando Berrío Becerra, Noticias Caracol. Muchas gracias, José Fernando. La pregunta es también, ¿qué pasa con los del régimen subsidiado? El decreto estableció también como política pública que las personas afiliadas al régimen subsidiado que sean diagnosticadas con COVID tienen derecho a un subsidio hasta por 7 días de salario. Si el papá tiene COVID, es un señor ya mayor de edad y el hijo necesita auxiliarlo, ¿a él se le incapacita? No, al hijo no se le incapacita, se incapacita solamente al paciente y recordemos nuevamente que las incapacidades dependen del criterio médico y de si los síntomas son complejos o no. Intentamos obtener respuesta del Ministerio de la Salud, de la Superintendencia de la Salud, de ASEMI, que reúne a las más importantes EPS del país. Bueno, a todos, y no nos respondieron. ¿Por qué? Infortunadamente, al parecer no se cuenta con una cifra oficial de cuántas incapacidades están en trámite, de cuántas se han negado su reconocimiento y pago. Las EPS dicen no tener cifras también sobre incapacidades. Y lo que nosotros creemos y lo que ha venido denunciando los usuarios es que esta puede ser una maniobra para contención de gasto, retener esos pagos, demorarlos o no reconocerlos para ahorrar un poco el dinero de la salud. Ahora los delincuentes matan por comida. Esto está sucediendo en Venezuela. Nosotros venimos estudiando desde hace más de 20 años toda la situación de violencia en el país y de criminalidad. Lo que uno puede observar es que a medida que se ha venido dando un mayor nivel de violencia en el país, se ha ido aumentando el uso de la violencia, la atrocidad, por así decirlo, de los casos, porque al fin y al cabo la violencia es un diálogo, es una comunicación, una interacción. Entonces, en la medida en que uno le pega 2 tiros al otro, el otro le pega 4 tiros a este, y este le pega 8 tiros al otro, entonces se va en un incremento continuo. Y si pensamos que tenemos más de 20 años de un crecimiento sostenido de la violencia, de los homicidios en el país, y que hemos tenido más de 300.000 muertos, de 300.000 muertos por violencia, por homicidios, en este periodo de tiempo, entonces podemos ver lo que es un grupo que se ha acostumbrado a eso. Ahora, si le añadimos que es un periodo de 20 años, vamos a encontrar también que hay una generación que nació
viendo esa violencia y que ha crecido viendo esa violencia y viendo cómo la violencia y la violencia atroz es la que se resuelve y cómo es que la violencia es el medio que se debe utilizar para resolver los problemas en el barrio, los problemas en la comunidad, en la ciudad o incluso en el país, porque ese es el mensaje que ha estado dominando durante todos estos años. Entonces, todo eso de una generación que ha crecido, ¿no? Y que son al final los que cometen más delitos y más violencia, son los que están entre los 15 y los 30 años, digámoslo así, en un rango amplio. Bueno, todo ese grupo etario creció en un contexto de violencia y lo que hace es reproducirla, pero reproducirla agrandada, porque ese es el juego del poder y de la violencia allí. Claro, fíjese que, por ejemplo, el trabajo que ustedes han desarrollado desde el Observatorio Venezolano de Violencia nos permite ver cómo han conocido de algunos casos en especial que la población obviamente lamenta, como usted dice, primero son 2 tiros, después son 4, después la otra persona la matan pero de 8 tiros. Recientemente conocíamos del caso de una mujer venezolana abogada hace 3 días y su hijo fueron asesinados dentro de su residencia y quien encontró el cadáver fue precisamente el padre de este joven venezolano en una situación, en una escena totalmente macabra dentro del apartamento. Entonces, así como ese caso se repiten muchísimos, nos llamaban la atención haber escuchado este caso del niño de 12 años que se suicidó para que su hermanito pudiera comer. ¿Qué reflexión hacemos de algo así, profesor? Lo que ha venido sucediendo con los suicidios en Venezuela es una suma de los problemas y del sentido de no futuro que se ha instalado en una parte de la población venezolana. Una suma de los problemas porque tiene que ver con los alimentos y con las medicinas. Y lo que hemos encontrado es que hay suicidios entre los adultos mayores, muchos de ellos, porque, bueno, es un suicidio, digámoslo, benévolo, porque deciden que, bueno, no quieren ser más carga para sus hijos, porque las medicinas están muy caras, no se consiguen, tienen que gastar mucho, tienen que escoger muchas veces entre comer o comprar las medicinas, ¿no? Bueno, una población adulta mayor que vive con una jubilación, ¿no? Con una pensión, que hoy en día es menos de $1 al mes. Entonces, bueno, en aquella situación dramática, muchos deciden quitarse la vida para no ser una carga a sus familiares. Algo similar se encuentra en el otro extremo del grupo de edad, entre los jóvenes, entre los niños, como este caso, ¿no? que hemos hablado. Hubo un caso hace una semana, hace unos meses, y más recientemente hubo otro caso similar en el cual niños, adolescentes muy tempranos, bueno, deciden que se quitan la vida por una forma benévola también, en el sentido de decirle, bueno, hay una competencia en el hogar, hay una violencia fuerte por la comida, de seguro que a ese niño le han dicho, mira, no puedes comer tanto, porque no puedes comer más, porque hay que darle a tus hermanitos también que coman. Bueno, y se ve una situación de tensión y no logra resolver eso, no tiene mecanismo de resolverlo, ¿no? Entonces, bueno, porque no tiene los mecanismos psicológicos, porque no hay una escuela que lo acompañe, porque no hay escuelas ahorita. Esa suma de factores no tiene un buen diálogo a lo mejor con la familia, con el padre o con la madre. Entonces, todas esas situaciones llevan a una situación, a un incremento de los suicidios, que ha sido uno de los elementos importantes en el incremento de la violencia en los últimos años, porque hay que recordar que para nosotros, las universidades venezolanas, el Observatorio Venezolano de Violencia, pero también en la definición de la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es una parte de la violencia, porque es el ejercicio de la fuerza física, no contra otros, sino contra uno mismo, pero igualmente entra en esa categorización. Quiere decir, profesor, que de alguna manera la crisis política, social y económica por la que atraviesa Venezuela en este momento ha llevado a que los niveles de violencia crezcan, los niveles de suicidio, el problema colectivo en el hogar, la violencia intrafamiliar y además, como si fuera poco, el alto índice de femicidios que se han disparado en este año, cerca ya de 200 casos en este 2020. Es un combo colectivo, una bomba que estalla en la cara de los venezolanos producto de un gobierno.
Sin lugar a dudas, aquí hay una responsabilidad central en las autoridades, en el gobierno y en las políticas equivocadas que se han tenido durante los últimos 20 años. Ese creo que es el elemento que hay que tenerlo claramente en cuenta. Lo que tenemos en Venezuela son dos, digámoslo así, dos etapas muy distintas, pero que indican igualmente lo que es una política equivocada. Es muy singular que los homicidios en Venezuela aumentaron y de una manera espectacular durante el periodo de mayor riqueza que ha tenido el país. Si uno observa entre el año 2002, 2004 hasta el 2010, ¿no?, el incremento de los homicidios y de las muertes violentas en el país es único en América Latina y único en nuestra historia. Ahí superamos a Colombia en ese periodo, duplicamos, triplicamos en un momento dado, después a Brasil, a México. Es decir, nos convertimos en el país más violento de América Latina en el mismo periodo en que teníamos la mayor riqueza de toda nuestra historia, riqueza que además era distribuida a manos llenas en toda la población. O sea, me detengo solamente en esa frasecita. ¿Es el país más violento del mundo? Sin lugar a dudas. Y lo es, las estadísticas que se llevan, digamos, si tomamos el indicador claro de lo que son homicidios, Venezuela es el país durante los últimos años que ha tenido la tasa más alta de homicidios del mundo, superior a Honduras, superior a El Salvador, que son los países que le siguen o que le han acompañado en la lista y que en los años previos estaban un poco por encima. ¿Qué quiere decir esto un poco en cifras para que lo vean del último año? Bueno, Venezuela tuvo 60 homicidios por cada 100.000 habitantes. Salvador, Honduras tenían entre 40 y 50. Colombia, que fue por un tiempo el país más violento del mundo, tiene 30. Estamos teniendo el doble de Colombia, ¿no? Brasil tiene 27, México tiene 20, algunos dirán que 24. Bueno, estamos hablando de unas distancias inmensas. Y no nos comparemos con otros, porque si la tasa de, digamos que sí, que la tasa de Italia es menos de 1, la de España es 1, la de Inglaterra es 0.5, o Japón 0.5. Estamos hablando de diferencias abismales, ¿no? Pero eso ocurrió en Venezuela en el momento en que se decía que la pobreza había disminuido y que la desigualdad había disminuido y que había un gobierno socialista y que repartía y que era humano y que buscaba el hombre nuevo y todas aquellas historias que conocemos en el país en ese tiempo. Ahora, la segunda fase, que es la que vivimos en este momento, es donde también se incrementa, ¿no? Y se incrementa porque no hay recursos, porque la pobreza, como dice, se estalló, está por todos lados, ¿no? El dinero que se tenía, el gran dinero de la riqueza petrolera, se despilfarró, se vivió, se le regaló a los pobres de Londres y a los pobres de Nueva York, se les regalaban cosas, se les repartió por todo el mundo, a los amigos políticos, se despilfarró. Y además de que se despilfarró, se destruyó la economía productiva del país. Entonces tenemos ahora una situación de pobreza inmensa que acelera muchas otras violencias y acelera el delito. El delito que lleva robos como el de la señora que mataron recientemente con su hijo, en dirección, bueno, de un robo que está, ¿no? Lo que hemos notado es que jóvenes que antes robaban, ¿no?, o que antes mataban por querer robar un celular, ¿no?, una tablet, unos zapatos de lujo, ahora están robando, ¿no?, o matando por comida. Entonces, bueno, ahora, ¿qué hay detrás de detrás de esas dos etapas que hemos descrito y que yo he descrito en mis libros y en los artículos que publico de una manera mucho más detallada que lo que puedo hacer aquí? Bueno, ¿qué hay detrás de eso? Hay una política equivocada, hay un gobierno equivocado. Y esa es la realidad que estamos enfrentando, equivocada en el sentido que ha destruido las relaciones sociales, que ha destruido el sentido de la ley, que ha destruido la economía del país, que ha destruido la vida civilizada, si se quiere, ¿no?, en Venezuela, y que lo están padeciendo ahora todos los venezolanos, incluso los que por mucho tiempo han sido chavistas, han apoyado al gobierno, sí, ¿no? Profesor, me surge una duda porque sabemos que hay muchas organizaciones que defienden los derechos humanos, organizaciones también de ayudas humanitarias y sociales
que buscan la manera de darle una esperanza al venezolano en medio de esta tragedia. Queremos saber este desarrollo que tienen ustedes a través del Observatorio Venezolano de la Violencia, qué está haciendo, no solamente, pues obvio, nos encanta que nos pueda presentar una estadística, pero más allá de esto, ustedes cuentan con un trabajo multidisciplinario de psicólogos para atender algunos casos que sean. Le preguntaba yo hace algunos días, ¿qué es lo más grave que usted ha visto en Venezuela? Mire, nosotros somos 8, en este momento, hasta este momento hemos sido 8 universidades nacionales en 8 estados. Ahora nos estamos ampliando para se han incorporado nuevas universidades en nuevas zonas del país. Nosotros tenemos básicamente, como el nombre lo dice, una función de observar. Y nuestra imagen, nuestro logotipo, por mucho tiempo ha sido un ojo que llora, que observa y se compadece. Ese proceso de compadecerse del otro, del sufrimiento que tienen las familias, ¿no? Nos lleva a acompañar en distintas instancias. Nosotros en nuestros equipos hay médicos, hay psicólogos, hay geógrafos, hay arquitectos. Cada uno desde su perspectiva busca apoyar y apuntalar qué es la contribución que podemos hacer las universidades nacionales en este contexto. Hemos hecho algunas campañas. Hace años hicimos una campaña, yo considero que muy bonita y muy importante, de respeto a la vida, ¿no? De cuidado a la vida, con los choferes del transporte público de Caracas y de otras ciudades. Bueno, porque ellos han sido unas víctimas muy fuertes, ¿no? Entonces, a partir del transporte público, hemos hecho unas campañas de eso. Estamos haciendo unas campañas, ¿no? Y un trabajo con las escuelas para buscar enseñar cómo resolver conflictos a nivel de las escuelas y cómo no tener que pasar a la violencia y el uso de la fuerza. Bueno, son unas pequeñas acciones y medidas que se pueden tomar desde una universidad, ¿no? que no tiene recursos, y desde una universidad en el cual el profesor que más gana, el más antiguo y que tiene la mayor dedicación, gana $5 al mes. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Y si me pudiera describir en una sola frase, ya para terminar, profesor, ¿qué es lo más grave con lo que se han encontrado en esta realidad social venezolana? Mira, yo diría que un asunto muy grave ha sido lo que es la idea en la sociedad de asumir que la fuerza, que la violencia es la manera de resolver los conflictos. Eso es una enseñanza terrible, porque todo el proceso civilizatorio de la humanidad es exactamente ir en dirección contraria. Nosotros en Venezuela hemos tenido un proceso de regresión histórica, de incivilización, un proceso incivilizatorio, porque nos lleva a entender, a pensar, ¿no? Que la violencia es la manera como se pueden resolver los conflictos. Y cuando nos hemos encontrado en una escuela de Petare, ¿no? Una niña que le preguntamos, bueno, ¿y qué pasa si este niño te roba la mochila y te roba las cosas? ¿Qué harías tú? ¿No? Y ella le dice, yo lo mando a matar. Uy. Eso es terrible. Esa niña seguro no tenía dimensión de lo que estaba diciendo. Pero esa es una enseñanza, y esa es una enseñanza que ha quedado allí, y que no es una maldición que nos cayó del cielo. Es el resultado de años de políticas equivocadas. Bien, y así llegamos al final de Panorama Global. Nos reencontramos mañana con más noticia y más información de lo que está sucediendo en el mundo.